Le dijeron que era un animal, que nadie lo domaba, que solo servía para trabajos sucios, pero cuando lo miró a los ojos, supo que ya lo había visto antes, en sus sueños. Bienvenidos a Cuentos de Época. Prepárate, porque esta historia será diferente a todo lo que has escuchado. Y cuéntanos desde qué país nos ves. Queremos saber hasta dónde llegan nuestros relatos. La neblina matinal se enroscaba entre las piedras del camino como un espíritu sin rumbo. En el corazón de las tierras bajas escocesas, el mercado de Craigmoor abría sus portones con el chirrido de siglos. El aire olía a pan tostado, cuero mojado y humo de turba. Lady Eileen McCraith bajó del carruaje envuelta en un manto gris, con su doncella a pocos pasos detrás. Su rostro de rasgos suaves y mirada firme no delataba emoción alguna. Desde la muerte de su madre y la ausencia prolongada de su padre, Lord Duncan McCraith, siempre en campaña, Eileen cargaba consigo un silencio tan espeso como las brumas del norte. El mercado vibraba con voces ásperas, campanas de forja y ganado balando. Sin embargo, un murmullo diferente la hizo girar la cabeza. Provenía de una tarima improvisada al borde del empedrado, entre jaulas, cuerdas y gritos. Un grupo de curiosos rodeaba una figura encadenada. «¡5 monedas!», rugía el subastador. 5 monedas por el salvaje del bosque, feroz, resistente, silencioso como el infierno mismo. El hombre estaba arrodillado, con las muñecas atadas por delante. Llevaba el torso desnudo, cubierto de tierra, sangre seca y cicatrices tan viejas como su silencio. Su cabello era una maraña oscura que le caía hasta los hombros, y una barba salvaje le ocultaba gran parte del rostro. Pero cuando alzó los ojos, Eileen sintió cómo el tiempo se detenía. Aquella mirada, gris como el cielo antes de una tormenta, lejana, inexplicablemente familiar, era el mismo par de ojos que la observaban en sus sueños desde niña, siempre desde una niebla, detrás de árboles sin hojas, desde la sombra de una pesadilla que no quería olvidar. El mundo se esfumó. La voz del vendedor se apagó. El murmullo del mercado se volvió un zumbido lejano. Eileen avanzó entre los aldeanos como si flotara. Su doncella la llamó por su nombre, pero ella no respondió. Al llegar a la tarima, habló con voz baja, pero con la fuerza de quien está acostumbrada a ser obedecida. «5 monedas», dijo. «Me lo llevo». «Mi señora». El subastador tartamudeó. «¿Está segura? Es peligroso, no ha dicho una palabra desde que lo atraparon. Lo trajeron desde los bosques de Kintyre, lo encontraron cazando ciervos con las manos desnudas. Dicen que vivía entre lobos». «Dije que me lo llevo». Sacó una bolsa de terciopelo del interior de su capa y la arrojó sin ceremonia. Las monedas tintinearon sobre la madera. Los aldeanos murmuraron. Algunos rieron, otros hicieron la señal de la cruz. Los guardias desataron al hombre y le entregaron la cadena a Eileen como si se tratase de un perro bravo. Él no se resistió, no habló, solo la miró, como si también la recordara de alguna parte. Caminaron juntos hasta el carruaje. Nadie se atrevió a detenerla. La finca McCraith estaba aislada entre colinas y páramos. Una mansión de piedra negra, techos inclinados y ventanales cubiertos de musgo. Cuando llegaron, Eileen no lo condujo a los establos ni a las mazmorras. Lo llevó directamente al ala privada de la casa, donde los sirvientes no entraban sin orden expresa. Él no preguntó. Lo detuvo frente a la puerta del baño y le señaló la tina humeante. «Lávate». Dentro había agua caliente, jabón de lavanda, toallas limpias y ropa doblada sobre un banco. El hombre la observó sin moverse. Eileen sostuvo la mirada, desafiando su silencio. Finalmente, él entró y cerró la puerta. Ella esperó fuera, el corazón latiéndole con fuerza por primera vez en años. Pasaron casi 20 minutos.
Cuando lo volvió a ver, estaba envuelto en una toalla, el cabello goteando sobre los hombros. Se había lavado, pero no se había peinado. Tampoco se había afeitado. «Siéntate», dijo ella señalando una silla frente al gran espejo del tocador. Él obedeció. Aileen preparó agua tibia, jabón y una navaja. Se acercó con manos firmes, pero por dentro temblaba. Nunca había estado tan cerca de un hombre así. Un salvaje, una sombra encarnada. Su cuerpo estaba cubierto de marcas, cortes antiguos, quemaduras, moretones desvaídos. Cada cicatriz parecía tener una historia que jamás sería contada. «¿Quién te hizo esto?», susurró, aunque no esperaba respuesta. Él la miró a través del espejo. Sus ojos, esos ojos otra vez. Comenzó a afeitarlo, primero el cuello, luego la mejilla. La cuchilla raspaba la piel con un sonido delicado. El hombre no se movía, parecía tallado en piedra. Entonces, al intentar perfilar la línea de la mandíbula, su mano tembló. Un corte leve, apenas un hilo de sangre, pero bastó. Él se alzó de golpe. La silla cayó. Aileen fue empujada contra la pared, sus manos atrapadas por las de él. El cuerpo del hombre, todo músculo y rabia contenida, temblaba sobre el suyo. Sus ojos estaban desbordados de furia, como un animal herido a punto de atacar. Pero Aileen no gritó, no lloró, no intentó soltarse, solo lo miró a los ojos. «Lo siento», dijo con voz suave. «Fue un accidente». El silencio que siguió fue eterno, y de pronto, como si algo dentro de él se quebrara, el hombre la soltó. Dio un paso atrás, luego otro, y salió corriendo de la habitación como si escapara de sí mismo. Aileen se quedó donde estaba. Respiraba con dificultad, no de miedo, sino de algo más profundo, algo parecido al destino. Durante los días siguientes, la mansión McCraith se sumió en un extraño equilibrio de sombras. Los sirvientes sabían que algo había cambiado, pero no se atrevían a preguntar. Aileen había dado la orden clara. Nadie debía acercarse al ala este. Nadie debía hablar del hombre que llegó encadenado. Él dormía en una habitación vacía junto al taller, sobre un colchón antiguo cubierto por una manta gruesa. No pedía nada, no decía nada, pero no estaba ocioso. Al amanecer ya estaba despierto. Limpiaba los pasillos, cortaba leña con precisión milimétrica, afilaba las herramientas oxidadas del cobertizo, arreglaba ventanas con marcos podridos. Se movía como si cada grieta de la casa le hablara, como si conociera la madera, los clavos, la piedra. Aileen lo observaba en silencio desde las ventanas, desde las escaleras, desde el umbral de las puertas entreabiertas. Había algo en él, una calma tensa, una disciplina que no coincidía con su apariencia salvaje. Y sin embargo, siempre se alejaba cuando notaba sus ojos. Siempre bajaba la mirada, como si su presencia le doliera. Una tarde, mientras ella leía en el invernadero, él pasó frente a los ventanales con las mangas remangadas, llevando una cubeta de agua. Sus brazos, cubiertos de cicatrices, se tensaban con cada paso. Dejó la cubeta junto al rosal, se inclinó y al levantar la cabeza, sus miradas se encontraron. Aileen no apartó los ojos. Él sí. La tensión entre ellos crecía como una cuerda húmeda, pesada y delicada. Se rozaban por accidente en los pasillos. Las manos se tocaban fugazmente al pasar un utensilio. El silencio se volvía tan espeso que parecía otro cuerpo más en la habitación. Una noche, ella bajó con una vela hasta el salón principal. No podía dormir. El fuego chispeaba en la chimenea y el aire olía a ceniza y madera vieja. Lo encontró allí, sentado en el suelo, descalzo, con el torso desnudo frente al calor. Tenía en las manos un trozo de cuero que manipulaba sin propósito. Sus cicatrices brillaban a la luz del fuego como antiguos mapas de guerra. Él la escuchó llegar,
pero no se movió. Aileen se acercó despacio, se sentó en el sillón frente a él y lo observó sin decir palabra. Pasaron minutos, tal vez horas. Cuando la vela se consumió del todo, ella se levantó. Él no la había mirado una sola vez, pero cuando ella salió, notó que sus dedos temblaban levemente. Al día siguiente, el cielo amaneció oscuro, cargado de nubes y un viento gélido que anunciaba tormenta. Aileen decidió salir a revisar el establo antes de que el clima empeorara. No avisó a nadie. Se puso su abrigo, calzó sus botas y cruzó el campo, ignorando las ráfagas de viento que levantaban la tierra. Cerca del viejo molino, escuchó un crujido. Se detuvo. El sonido volvió, más grave. No era el viento. Entonces lo vio. Un lobo gris, de lomo arqueado y ojos brillantes, la observaba desde entre los arbustos. No era grande, pero estaba demasiado cerca, y no estaba solo. Dos más emergieron detrás, silenciosos, formando un semicírculo. Aileen retrocedió un paso. Su respiración se congeló. Uno de los lobos gruñó, los otros tensaron las patas, se preparaban para atacar. No había gritado, pero él lo supo. Apareció entre los árboles como una flecha arrojada por el bosque. Se interpuso entre ella y las bestias con los brazos abiertos, sin armas, sin temor. ¡Atrás!, rugió, no a los lobos, sino al destino mismo. Los animales dudaron. El del centro dio un paso más, y entonces él gritó una vez más, una palabra en un idioma olvidado por los hombres, más gruñido que lengua. Y los lobos se detuvieron, retrocedieron, uno a uno, se perdieron entre los arbustos. Aileen, temblando, no podía apartar la vista de él. Sus cabellos ondeaban con el viento, la camisa rasgada por los hombros, la piel cubierta de barro y sudor. Y entonces él se giró hacia ella, y por primera vez habló. «Estás a salvo, estoy aquí». La voz era grave, casi ronca, como si el aire le costara moldear palabras. Pero estaba ahí, clara, humana, profunda. Aileen dio un paso hacia él. Su mirada no era la del animal que casi la había atacado días atrás. Era la de un hombre que había decidido hablar. «Tú hablas», susurró. Él bajó la cabeza como avergonzado. No lo hacía desde hace años. «¿Por qué?», no respondió. Pero algo en su expresión, en sus ojos llenos de tiempo perdido, le respondió todo. Esa noche, ella preparó pan y sopa con sus propias manos. No dejó la comida en el umbral. La llevó al comedor. Puso 2 platos, 2 copas, 2 sillas. Él llegó sin que ella lo llamara. Limpio, peinado, silencioso. Se sentó frente a ella y comieron sin hablar. Hasta que al final, cuando el fuego casi se apagaba, él alzó la mirada. «No sé cómo me llamo», dijo, «pero recuerdo haber sido niño, un accidente, una carreta, lluvia, gente gritando». Aileen se quedó inmóvil. «¿Una carreta?». Se volcó. «Mis padres murieron. Tenía 11 años. Nadie vino a buscarme. Me escondí. Viví entre ramas, en cuevas. Observaba a los lobos. Aprendí a moverme como ellos, a sobrevivir. La vela oscilaba en la mesa. Un día me atraparon, me vendieron, y terminé aquí». Ella se levantó, caminó hacia él. Lo tocó con la yema de los dedos en la mejilla recién afeitada. «Yo soñaba contigo. No sabía quién eras, pero esos ojos siempre estaban en mis sueños». Él cerró los ojos, y ella lo besó. Él no se movió, pero tampoco se apartó. La besó de vuelta, y el mundo por una noche dejó de doler. Bajo el cielo estrellado de las Highlands, entre piedras frías y campos dormidos, 2 almas rotas se fundieron. Y en la oscuridad de la habitación silenciosa, por primera vez, él durmió sin miedo. Y ella, sin soledad. Los días siguientes no se parecieron a nada que Aileen hubiera vivido antes. La rutina de la mansión cambió, pero no en horarios ni en deberes.
Cambió en el aire, en la forma en que la luz se filtraba por los ventanales al amanecer, en el silencio compartido que ya no pesaba, sino que envolvía como un manto cálido. Él, aún sin nombre, dormía en la habitación junto al taller, pero ya no cerraba la puerta. Se levantaba temprano, barría la nieve del patio, reparaba las bisagras oxidadas, alimentaba a los caballos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran breves y certeras, como si cada una le costara el alma. Aileen lo observaba trabajar desde la galería, con los codos apoyados en la baranda. Lo veía inclinarse para recoger leña, subir al techo para ajustar tejas, silbar suavemente para calmar a los perros. Había una paz feroz en él, como si se estuviera reentrenando a sí mismo para volver a ser hombre. Una tarde, mientras ordenaban juntos el desván, Aileen encontró una caja vieja de madera con el escudo de los McCraith grabado en la tapa. Dentro había cartas, medallas oxidadas y un cuaderno de cuero con bordes roídos por el tiempo. «Esto pertenecía a mi abuelo», dijo ella, abriendo el cuaderno. Él la miró desde el otro lado de la habitación. Se acercó en silencio, pero se detuvo a pocos pasos. «¿Puedo?», preguntó ella, extendiéndole el cuaderno. Él dudó. Luego lo tomó entre las manos. Sus dedos recorrieron las páginas como si buscaran algo conocido. De pronto, se detuvo. «Este símbolo», dijo, señalando un dibujo en el margen. «Lo vi antes». «¿Dónde?». Él alzó la mirada. Por un instante, parecía un niño, en un trozo de madera, enterrado bajo un roble, en lo profundo del bosque. Cuando tenía frío, me escondía allí. Lo tallaron en la corteza. Había un nombre. ¿Qué nombre? Ewan McCraith. Aileen palideció. Ese era mi tío. Desapareció en una tormenta cuando era niño. Jamás encontraron su cuerpo. Él frunció el ceño. Cerró el cuaderno. Caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el cristal. No sé si era él, o si solo estaba su nombre, pero algo me decía que ese lugar era seguro. Podrías llevarme, tal vez. Esa noche compartieron el pan junto al fuego. No hubo caricias, ni susurros, ni besos. Solo dos almas sentadas una frente a la otra, con el crepitar de la chimenea como único testigo. Aileen rompió el silencio. ¿Recuerdas el sonido de su voz, de tu madre? Él negó con la cabeza. No recuerdo sus rostros, solo el olor del barro, el sonido de la madera partiéndose y un grito. Aileen bajó la mirada. Yo tenía 8 años cuando mi madre murió. Recuerdo su perfume, sus canciones, pero su voz, ya no sé si la escucho o si la invento. Él alzó la vista. ¿Te duele? Cada día. Pero hay algo peor que el dolor. ¿Qué? Olvidar. Él asintió lentamente. Entonces no quiero olvidar nada más, murmuró. Ni siquiera lo que duele. Al amanecer partieron hacia el bosque. Aileen montaba su yegua blanca. Él iba a pie, con una capa prestada y un cuchillo en el cinturón. El aire era denso y el suelo húmedo. Las ramas desnudas crujían bajo sus pasos. Después de casi 2 horas de marcha, llegaron a un claro cubierto de musgo. Un roble viejo se alzaba en el centro, torcido, con raíces expuestas y profundas cicatrices en la corteza. Él se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. «Aquí», dijo. Aquí fue. Aileen desmontó. Se acercó, conteniendo la respiración. Debajo del barro apareció una tabla de madera podrida. Tenía grabado el mismo símbolo que el cuaderno, y debajo 2 letras ilegibles, apenas visibles. «Fue real», susurró Aileen. «Todo fue real». Él la miró, y por primera vez sonrió. Nunca supe si era un recuerdo o un sueño. «A veces son lo mismo», respondió ella con los ojos húmedos. De regreso a la mansión, la atmósfera era otra, más liviana, más viva.
Ella le ofreció un baño caliente, le entregó ropa limpia. Él no dudó, se lavó, se afeitó, se peinó, y cuando volvió a entrar en el salón, Aileen lo miró con un nudo en la garganta. Ya no era solo un hombre salvaje, era alguien que volvía a nacer, y ella no podía evitar enamorarse de lo que él había sido, de lo que era ahora, y de lo que podría llegar a ser. Aquella noche, el cielo sobre Craigmore se cubrió de nubes densas como algodón mojado. El viento silbaba entre las grietas de la piedra y la lluvia golpeaba los ventanales con dedos largos e impacientes. En el interior de la mansión, el fuego ardía alto, como si intentara defender el calor de su rincón contra el avance del frío. Aileen no podía dormir. Se levantó de la cama, se envolvió en una manta y bajó las escaleras descalza con pasos suaves. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Había algo en el aire, algo que no podía nombrar. Cruzó el corredor hasta el ala este. La puerta de la habitación junto al taller estaba entreabierta. La empujó sin hacer ruido. Él estaba allí, retorciéndose entre las mantas, sudando, respirando con dificultad. Soñaba, y en su sueño gemía palabras entrecortadas. «No, no, corre, mamá, no me dejes». Aileen se acercó, se arrodilló a su lado y lo tocó suavemente en el hombro. «Despierta, estás a salvo, estoy aquí». Él abrió los ojos de golpe. Lo primero que hizo fue tomarla del brazo con fuerza, como si aún estuviera dentro del bosque, rodeado por lobos. Pero al verla, su mirada se ablandó. Soltó el aire y dejó caer la cabeza contra la almohada. «Lo siento», susurró. «¿Qué viste?» Él se sentó, apoyando los codos en las rodillas, el torso desnudo brillando con gotas de sudor. Una cabaña, una mujer, fuego, gente gritando. Una voz me llamaba, pero no era mi nombre, era uno nuevo, uno que aún no conozco. ¿Y qué más? Vi una silueta de espaldas, tenía un abrigo largo y arrastraba algo por el suelo. No sé si era una cuerda o un cuerpo, pero la tierra se teñía de rojo. Aileen sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Crees que fue real? Él alzó la vista. No lo sé, pero cada vez que sueño con eso, al día siguiente algo cambia. Al amanecer, el mensajero llegó. Un joven a caballo, cubierto de barro hasta los muslos, entregó un sobre con el sello del Consejo de Inverbray, el pueblo más cercano. Aileen lo abrió junto al fuego, con las manos aún temblorosas por la noche anterior. La carta era breve. Lady Macrae se ha avistado a un forastero merodeando por los campos del sur. Viste de negro, porta un sable y se aloja en la posada El Ciervo Roto. No ha dado nombre, pero ha preguntado por su casa y por usted. Con respeto, Sheriff Callum Hayes. Aileen sintió que el aire en la sala se volvía más frío. Llamó a su invitado. Él apareció al instante, ya vestido, como si lo hubiera presentido. «Tenemos un visitante». Le leyó la carta en voz alta. Él frunció el ceño. «¿Has tenido enemigos? ¿Y tú?» No respondió, pero algo en su mandíbula tensa decía que sí. Esa tarde lo vio en el patio practicando con un viejo bastón de madera. No era solo fuerza, había técnica en sus movimientos. La forma en que giraba la muñeca, en que se agachaba, en que se deslizaba entre posturas, no era instinto, era entrenamiento, militar, tal vez. Aileen bajó los escalones de piedra y cruzó el patio, con el viento desordenando su cabello. «¿Dónde aprendiste eso?» «No lo recuerdo», respondió sin mirarla. «¿Tienes miedo? No por mí». Él se detuvo, se giró hacia ella. «Pero si alguien viene por ti, no voy a esconderme». Esa noche volvió a llover y volvió el sueño. Pero esta vez no fue de gritos, sino de una palabra, un nombre. Él se levantó en medio de la madrugada, descalzo, con el pecho agitado. Salió al corredor, buscó la primera vela
y la encendió con manos temblorosas. Se sentó frente al espejo del vestíbulo. «Dilo», murmuró. «Dilo, aunque no sea tuyo». Se miró a los ojos y lo dijo. «Callum». La palabra le supo amarga, pero cierta. Callum. Ese era su nombre, o lo había sido. A la mañana siguiente, cuando Aileen bajó, lo encontró frente al fogón, preparando agua caliente. «Tengo algo que decirte», le dijo él sin girarse. Ella esperó. «Anoche lo recordé, al menos una parte. Mi nombre es Callum». Aileen se acercó lentamente. «¿Estás seguro?» «Lo escuché en mi sueño, y lo sentí, como si me doliera oírlo». «Callum», repitió ella probando el nombre en sus labios. «Te queda bien». Él la miró, y por primera vez Aileen notó algo diferente en su expresión. Un hombre completo, con nombre, con historia, con heridas, y también con alguien que empezaba a creer en él. Pero más allá de las colinas, en la posada de Inverbrae, el forastero de abrigo negro leía un viejo mapa junto al fuego. Su rostro estaba cubierto por una cicatriz cruzada, y sus botas, aunque limpias, aún tenían barro de los campos del este. «¿Y está seguro que preguntó por Lady McCraith?», preguntó el tabernero. El hombre asintió con una sonrisa torcida. «Ella y el hombre salvaje que compró por 5 monedas». La mañana llegó con un viento cortante que anunciaba helada. Las colinas amanecieron cubiertas de escarcha y el lago al pie del valle lucía como un espejo opaco. Aileen observaba desde la galería del segundo piso, una taza caliente entre las manos, mientras Callum partía leña en el patio inferior. Ya no se ocultaba de ella. Sus movimientos eran firmes, su postura más erguida. Aunque no hablaba mucho, su presencia comenzaba a llenar los espacios como antes lo hacía el silencio. Donde antes había temor, ahora había contención. Y algo más, un vínculo que no se decía con palabras. Esa tarde, Aileen le pidió que la acompañara al archivo familiar. Estaba ubicado en una torre lateral de la casa, una biblioteca polvorienta con volúmenes encuadernados en cuero, documentos de generaciones y mapas antiguos. «Quiero mostrarte algo», dijo, mientras subían los escalones en espiral. Una vez adentro, encendió una lámpara de aceite y colocó sobre la mesa un libro grande con el escudo de los McCraith grabado en oro. «Este es nuestro registro de tierras. Aquí están los nombres de todos los trabajadores que han pasado por la finca. Sirvientes, guardias, jornaleros». Callum se acercó con cautela. Sus ojos recorrieron los nombres con lentitud. Aileen pasaba las páginas mientras él las tocaba como si le quemaran. Y entonces se detuvo. «Aquí», dijo, apuntando con el dedo. «Callum R., ayudante de campo, edad estimada 11 años, contratado por Lord Duncan tras accidente en Camino Real, huérfano». El registro era de hacía más de 15 años. Aileen lo miró sin aliento. «¿Eras tú?». Callum no respondió, pero su rostro lo dijo todo. Se dejó caer en una silla. Sus ojos parecían mirar más allá de la habitación, más allá del tiempo. «Mi padre», dijo ella con la voz quebrada. «Él nunca habló de esto. Yo tenía 6 años. Apenas recuerdo ese invierno. Fue después de la tormenta, cuando mamá enfermó». Callum asintió. «Yo no hablaba, no comía, dormía en el establo. Tenía miedo de todos, menos de un perro viejo que me seguía a todos lados». «¿Rufus?». «Sí, ese era su nombre». Aileen se acercó, se arrodilló frente a él. «Entonces nos conocimos, de niños». Él la miró incrédulo. «¿Cómo es posible que no lo recordara?». «El dolor borra lo que el alma no puede sostener», susurró ella. Callum cerró los ojos. «Me escapé, una noche. Cuando tu padre quiso enviarme a un orfanato militar, corrí al bosque. Pensé que era mejor vivir con lobos que entre hombres que me miraban como una carga.
Y lo fue. Sobreviviste. Pero olvidé quién era. Enterré mi nombre, mi historia, hasta que te compré por 5 monedas, dijo Aileen sonriendo con ternura. Él no pudo evitar devolverle la sonrisa, pequeña, dolorosa, verdadera. Pero lejos de allí, el hombre del abrigo negro había dejado la posada. Avanzaba a caballo por un sendero oculto, siguiendo marcas en los árboles y piedras apenas visibles. Tenía consigo una libreta con letras borrosas y un retrato antiguo dibujado a mano. Callum Riddle, escapado, visto por última vez cerca de Craigmore. Información confidencial. Testigo de incidente sellado. No debe ser localizado. El jinete, cuyo verdadero nombre era Fergus Vane, había trabajado años para ocultar ciertos hechos. Había nombres que debían desaparecer, tierras que debían cambiar de dueño. Y Callum era un eslabón perdido que de algún modo había sobrevivido. Demasiado tiempo. En la mansión esa noche, Aileen encendió velas por toda la sala y cocinó con sus propias manos. Llevaba un vestido sencillo de lino pardo con las mangas arremangadas. Callum la observó desde la puerta del comedor. Por un instante pensó que estaba soñando. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Cena, para 2 personas que ya no son extraños». Se sentaron frente a frente. Comieron en silencio, pero no en incomodidad. Cada gesto era una conversación, cada mirada una confesión tácita. Cuando terminaron, Aileen se acercó con una manta y se sentó junto a él en el sofá, frente al fuego. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué te lanzaste sobre mí aquella vez cuando te corté?» Él desvió la mirada. «Instinto. Cuando los lobos sienten dolor, atacan primero, antes de pensar si hay peligro. ¿Y ahora? Ahora no atacaría. ¿Y si siento miedo? Te protegería». Ella se acercó más. «¿Y si no siento miedo sino algo más?» Callum la miró. Su respiración se volvió pesada. Sus dedos se alzaron, temblorosos, y rozaron la mejilla de Aileen. «Entonces, no correría», susurró. Ella cerró los ojos, apoyó la frente en su pecho, y esa noche no durmieron separados. Pero mientras ellos cerraban los ojos en la paz del resguardo, Fergus Vane ya divisaba desde una colina lejana la torre de piedra de los McCraith alzándose contra el cielo nublado, y en su rostro no había duda, solo hambre. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer esa madrugada, silenciosos como secretos. Se posaron sobre los tejados, los campos dormidos y los árboles desnudos, pintando la finca McCraith de blanco melancólico. Pero dentro de la casa, el calor era real. Aileen despertó con la frente apoyada en el pecho de Callum. Él aún dormía, o al menos eso parecía. Sus brazos la rodeaban con una suavidad que desmentía su fuerza, como si tuviera miedo de romper algo que apenas comenzaba a sostenerse. Cuando ella se incorporó, él abrió los ojos. «¿Ya es de día?», preguntó, con voz ronca. «Está nevando», dijo ella. «Todo está cubierto». Él se sentó despacio, como si cada movimiento pesara más que su propio cuerpo. «Soñé con el molino», murmuró. «¿El de la colina norte?» «Sí. Había sangre en la rueda y un niño gritando, pero no era yo, era otro». Aileen frunció el ceño. «¿Un recuerdo?» «No lo sé, pero sentí que lo había visto antes, desde una distancia, como un testigo invisible». A media mañana, un cuervo negro se posó en el alféizar de la ventana del despacho. Traía una cinta roja atada a la pata. Era la señal. Aileen la conocía bien, un mensaje urgente del sheriff de Inverbray. Desató el pequeño tubo de cuero y desenrolló el papel. «Lady McCraith, el hombre del abrigo negro ha salido en dirección norte. Su caballo fue visto en los campos cercanos a Kintail. Tememos que no viaja solo. Aconsejo cautela inmediata. Callum Hayes,
Aileen sintió que el estómago se le contraía. Bajó de inmediato al cobertizo. Callum estaba reparando una tranca oxidada, con las mangas arremangadas y la frente perlada de sudor a pesar del frío. «Tenemos que hablar», dijo ella, extendiéndole la nota. Él la leyó sin una palabra. Luego dejó la herramienta sobre la mesa y alzó la mirada. «Ya viene». «¿Quién es?» Callum cerró los ojos. Su nombre es Fergus Vane. Era oficial del Consejo de Seguridad del Norte. Estaba a cargo del archivo de niños sin tutela y de aquellos que habían presenciado cosas que no debían recordar. Como tú, yo vi algo. No sé si fue un asesinato o una transacción, pero recuerdo sus ojos y él me vio a mí. Desde entonces fui un problema. ¿Y por qué vendría ahora? Porque por fin tengo nombre, rostro, historia, y eso me convierte en amenaza. Durante los días siguientes, prepararon la casa como si aguardaran una tormenta real. Callum reforzó ventanas, ocultó herramientas bajo las escaleras, preparó víveres de emergencia en un aljibe detrás del granero. Aileen ordenó a los criados no salir sin autorización. Nadie preguntó. Todos sabían que algo se acercaba. Una noche, mientras él cortaba leña en la nieve, Aileen lo observó desde el umbral de la puerta. «Te estás preparando para pelear», dijo ella. «Me estoy preparando para no huir», respondió él. «Y si no puedes con él, no estoy solo». Ella bajó los escalones, se acercó y lo abrazó por la espalda. «Esta casa ha visto muchas cosas, pero nunca ha visto a alguien como tú». Él apoyó su frente sobre la suya. «No me importa morir, pero no pienso morir sin dejar algo atrás». «¿Qué?» «Un hogar, un nombre, un amor». Pero Fergus Vane no estaba solo. 3 jinetes más lo acompañaban. Uno era un exguardia de prisión, otro un rastreador de sangre. El tercero, nadie sabía su nombre, pero se decía que cobraba solo cuando sus víctimas no podían gritar. Llegaron al molino abandonado al caer la noche. Acamparon en silencio, sin encender fuego. Desde allí podían ver, a lo lejos, el humo de la chimenea de los McCraith elevándose como una línea de debilidad. «¿Estás seguro de que es él?», preguntó uno de los hombres. Fergus asintió. «Está en esa casa, con una dama que cree que puede redimirlo». Pobres tontos, ambos. «¿Y cuál es el plan?». Fergus sonrió sin mostrar dientes. «Esperar a que bajen la guardia. No hay hombre que no duerma, ni corazón que no tiemble por amor». Esa madrugada, Callum tuvo otro sueño. Pero esta vez no había fuego. Había una voz, una sola frase, pronunciada por alguien que no veía, pero que lo atravesaba como una lanza. «Si no defiendes lo que amas, nunca fuiste un hombre, solo un eco». Despertó empapado en sudor, y esa noche, por primera vez, afiló su cuchillo con manos firmes, porque el precio de recordar era estar dispuesto a luchar. El viento soplaba desde el norte como una advertencia. Esa noche la nieve había parado, pero el cielo seguía cerrado y la luna, escondida tras nubes densas, apenas ofrecía claridad. En el interior de la mansión McCraith, las lámparas estaban apagadas. Solo el fuego bajo crepitaba en la chimenea del gran salón. Callum no dormía, tampoco Aileen. Ambos sabían lo que se acercaba. Habían dejado la habitación abierta, no por debilidad, sino por confianza. Dormían en turnos, alternando vigilia y descanso, como 2 soldados en una misma trinchera. Y esa noche, cuando el reloj dio la medianoche exacta, Callum escuchó el primer crujido. Un paso, no el de un animal, no el del viento, un paso humano sobre la nieve helada. Se incorporó sin hacer ruido, caminó hasta la ventana lateral y levantó apenas un ángulo de la cortina. Allí estaban, 4 sombras avanzando entre los árboles. «Aileen», susurró. «Despierta». Vinieron. Ella no preguntó. Ya estaba de pie, descalza,
envolviéndose en su abrigo de lana. Callum fue al armario. Tomó la escopeta antigua de su padre y un cuchillo que él mismo había afilado la noche anterior. «No permitiré que te hagan daño», dijo, «y yo no permitiré que vuelvas a huir». Se miraron, y fue suficiente. En el exterior, Fergus Vane alzó una mano. Sus hombres se dispersaron con precisión militar. Uno rodeó el lado norte de la casa, otro se arrastró por los establos. El tercero se escondió detrás del pozo. Fergus caminó directo hacia la entrada principal. Llamó a la puerta con 3 golpes secos. Desde adentro Callum respondió con voz firme: «No hay nadie aquí con miedo». Fergus sonrió. «Mentira, toda casa guarda un miedo. El tuyo es volver a ser nadie, el de ella es perderte». Aileen se adelantó, tomó la mano de Callum. «No abras», susurró. «Ellos quieren quebrarte y no saben que ya has sido roto y reconstruido». Callum la miró por última vez. «Pase lo que pase, fuiste mi hogar». Un vidrio estalló en la cocina. Uno de los hombres había entrado. Callum giró con el arma en alto, mientras Aileen corría hacia el cuarto de almacenamiento, donde había dejado encendida una lámpara de reserva. Cuando volvió, el intruso ya estaba en el suelo, sangrando por la sien. «Uno menos», dijo Callum, respirando agitado. Pero no era el único. Otro hombre emergió desde el establo, cruzando el umbral trasero con una hoja curva en la mano. Aileen se interpuso, apuntando con la lámpara encendida. «Da un paso más y enciendo fuego al piso». El hombre dudó. Callum se lanzó con el cuchillo y tras un forcejeo tenso lo redujo contra la pared. Pero entonces la puerta principal crujió. Fergus Vane, solo. Avanzó con lentitud, el sable en la mano, la mirada fija. «No vine a pelear», dijo. «Vine a terminar lo que nunca debí dejar a medias». Callum lo enfrentó. «No tienes derecho a tocar esta casa. No la quiero. Te quiero a ti, o mejor dicho, quiero tu silencio». «Ya no callo», dijo Callum, bajando el arma y empuñando el cuchillo. Fergus atacó primero. El metal chilló en el aire. Pero Callum estaba más rápido, más decidido. Se esquivaron, se empujaron, se cortaron. Aileen gritó cuando vio la sangre manchar la camisa de Callum, pero él no retrocedió. Y cuando Fergus alzó el sable para el golpe final, Callum lo desarmó con un giro de muñeca y le apoyó el cuchillo en la garganta. «Pide perdón», dijo. «¿Por qué? ¿Por haberte hecho fuerte? Por cada niño al que le robaste el nombre». Fergus escupió a un lado. «No me arrodillaré ante un bastardo criado por lobos». Callum respiró hondo, luego bajó el cuchillo. «Entonces que el silencio te acompañe. Un solo golpe, preciso, silencioso». Fergus cayó sin sonido. Afuera, los 2 hombres restantes huyeron al ver a su líder caer. Uno se perdió en la colina. El otro fue alcanzado por el sheriff Callum Hayes, que llegaba con 2 jinetes tras haber recibido una señal de humo desde la finca. Dentro de la casa, Callum se dejó caer de rodillas. Aileen corrió hacia él, tomó su rostro entre las manos. «Estás herido». «Solo cansado», murmuró. «Lo lograste, sobreviviste». Él la miró a los ojos. «No, esta vez viví». El amanecer llegó sin gloria. La nieve cubría los cuerpos como un sudario pálido, y el humo del fuego de la noche anterior aún flotaba sobre los tejados como un recuerdo que se negaba a disiparse. Callum estaba de pie en la colina detrás de la casa, junto a 3 tumbas recién abiertas. A su lado, el sheriff Callum Hayes sostenía el sombrero contra el pecho. 2 hombres del consejo local cavaban en silencio. Nadie decía nada. Aileen observaba desde la galería superior, envuelta en su capa azul, con las manos cruzadas frente al vientre. Nunca había visto a Callum tan quieto, tan contenido. Cuando terminaron de cubrir los cuerpos, él no se movió.
Solo cuando el último palazo cayó sobre la fosa de Fergus Vane, Callum bajó la cabeza, no en homenaje, sino en cierre. Más tarde, en la cocina, Aileen le ofreció té. Él lo aceptó sin una palabra. Se sentaron frente al ventanal, mirando el jardín cubierto de escarcha. Las plantas dormían, la tierra también, pero no era muerte, era espera. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella. Callum sostuvo la taza caliente entre las manos. «No lo sé. ¿Tienes a dónde ir? Aquí es donde encontré mi nombre y mi voz. No quiero irme». Ella asintió lentamente. «Entonces quédate». Él la miró. «Pero no como esclavo, ni como huésped, ni como sombra». Aileen se puso de pie, caminó hacia un cajón y sacó un pequeño documento enrollado, el recibo de compra del mercado. «¿Recuerdas esto?». Lo colocó sobre el fuego. El papel crujió, se dobló y se convirtió en cenizas. «Nadie en esta casa es dueño de otro», dijo. «Entonces, ¿quién soy ahora?». Ella sonrió. «Eres Callum. Eres el hombre que enfrentó su pasado y eligió quedarse. ¿Y tú?». «Soy Aileen, la mujer que dejó de temer al invierno porque encontró fuego en tus manos». Durante los días que siguieron, la casa recuperó su ritmo. Los sirvientes regresaron a sus tareas. El sheriff volvió a Inverbray. Los campos quedaron en silencio, pero no en soledad. Callum pasaba las mañanas reparando las vallas dañadas por la pelea. Aileen restauraba los libros dañados por el agua. Ninguno hablaba mucho, pero cuando lo hacían desde la piel, no desde el miedo. Una tarde ella lo encontró en el taller, tallando algo en madera. «¿Qué haces?». Él le mostró la pieza. Era una pequeña figura, un lobo con los ojos cerrados. «Quiero recordarlos», dijo. «Ellos me criaron cuando nadie más lo hizo. Me enseñaron a escuchar y a esperar». «¿Y ahora qué escuchas?». Callum la miró. «Tu voz, incluso cuando no hablas». Esa noche Aileen despertó sobresaltada por un sueño. Se levantó, bajó las escaleras y lo encontró en el salón, sentado junto al fuego. No dormía, no lloraba, solo sostenía un cuaderno. «¿Qué es eso?». «Tu diario», respondió él. «Lo encontré entre los libros. No lo leí, solo lo abrí y vi tu letra». «Puedes leerlo», dijo ella, sentándose a su lado. «Es tu historia también». Callum giró la página. Allí, con tinta delicada, había una frase subrayada. «No hay noche lo suficientemente larga que apague la memoria de unos ojos que me buscaron aún sin nombre». Él cerró el cuaderno. «Me buscabas desde antes de verme. Y tú me encontraste sin buscarme». Se miraron en silencio. Y en ese momento, sin tormentas, sin enemigos, sin muros entre ellos, se abrazaron como dos seres que no necesitaban nada más. Ni pruebas, ni permiso, ni final. Solo el ahora. Pero en las colinas lejanas, más allá del lago, una figura observaba desde la penumbra. No llevaba armas, no montaba caballo, solo observaba. Y en sus labios, una sonrisa siniestra. Porque el pasado a veces deja ecos que aún no han sido enterrados. La primavera comenzaba a insinuarse tímidamente entre las ramas dormidas. El hielo cedía al sol, los riachuelos volvían a cantar en voz baja, y los pájaros, que durante meses habían callado, ensayaban notas dispersas en la bruma de la mañana. Pero en la casa McCraith, el deshielo no era solo estacional. Callum había empezado a sonreír. Pequeños gestos, un leve movimiento en la comisura de los labios al ver a Aileen descalza en la cocina, un suspiro de alivio cuando el viento soplaba sin traer consigo más sombras. Aileen lo notaba, lo atesoraba y lo temía, porque cuando alguien que ha sufrido empieza a ser feliz, también empieza a recordar lo que tiene que perder. Una tarde, mientras podaba el jardín trasero, Callum encontró una caja enterrada bajo la tierra blanda. No estaba sellada.
Era de metal oxidado y madera astillada. La llevó al taller y llamó a Aileen. Ella la reconoció al instante. «Era de mi madre», dijo. Nadie sabía que la había escondido. La abrieron juntos. Dentro había cartas, fotografías descoloridas y un sobre sin abrir dirigido a Lady Aileen, para cuando seas más fuerte. Las manos de ella temblaban al tocarlo. «¿Quieres estar sola?», preguntó él. «No». Rasgó el sobre. La carta era breve, una confesión escrita por su madre en sus últimos días. «Te mentimos, hija. No eras hija única. Antes de ti hubo otro niño. Nació débil. No sobrevivió más que semanas. Pero tu padre no pudo soportarlo. Desde entonces nunca volvió a hablar de ello, ni tú lo supiste. Quisimos protegerte del dolor. Pero ahora sé que el silencio duele más». Aileen dejó caer la carta. Callum la sostuvo antes de que sus rodillas tocaran el suelo. «Toda mi vida sentí que algo me faltaba, que no estaba entera», dijo ella con la voz rota. «A veces las cicatrices que no se ven duelen más», murmuró él. Ella se aferró a su camisa como si el mundo temblara. Y por dentro, en realidad, temblaba. Esa noche Callum salió al bosque solo. Llevaba consigo una cuerda, un cuchillo y el viejo bastón que había tallado durante el invierno. No por defensa, sino por ritual. Caminó hasta el claro del roble donde había dormido en su vida de sombra. Se arrodilló y por primera vez habló con voz alta. No a Dios, no al bosque, a sí mismo. Sobreviviste al hambre, al frío, al silencio. Sobreviviste al abandono y ahora estás aquí, con nombre, con fuego, con alguien que ve más allá de tus cicatrices. No eres un lobo, no eres un niño perdido, eres un hombre y no tienes que huir más. El viento respondió con un susurro leve, moviendo las ramas secas. Callum ató la cuerda al tronco del roble, dejó el bastón clavado en la tierra y volvió a casa. Al volver, encontró a Aileen sentada frente a la chimenea con los ojos rojos pero serenos. Ella no preguntó a dónde había ido, solo dijo: «Gracias por volver». Él se arrodilló a sus pies. «Gracias por esperarme». Y ella acarició su rostro como si lo conociera desde siempre, como si nunca hubiese sido otro. Pero en la ciudad de Inverbray, en una taberna olvidada, un comerciante bajito y de voz chillona se inclinaba sobre la mesa de un hombre encapuchado. «Sí, señor, la finca McCraith. Allí está el muchacho, alto, fuerte, parecía salvaje, pero ahora camina como patrón. Y ella... bueno, ella parece amarlo». El encapuchado no respondió, solo dejó caer una bolsa con monedas. «¿Y usted, quién es exactamente?», preguntó el comerciante intentando asomar la vista bajo la capucha. Pero no hubo respuesta, solo una voz baja, grave. «Alguien que no perdona». Y al salir, en su bota izquierda, se notaba una marca de herradura quebrada. Un símbolo que Callum había visto una vez, en la noche del incendio, en su primer sueño de muerte. El pasado no había terminado, solo había cambiado de rostro. La lluvia volvió después de semanas de tregua. No era la lluvia suave de primavera que limpia y canta, era una lluvia oscura, espesa, como si el cielo sangrara en silencio. Los cristales temblaban con cada gota, y en el fondo del bosque los lobos no aullaban. Callum lo sintió antes de verlo, una vibración en el suelo, un recuerdo en la nuca. Esa mañana, al abrir la puerta para recoger leña, encontró un ave muerta sobre el umbral. No tenía heridas, solo yacía, como una señal. Aileen notó su inquietud. «¿Qué viste?». «Nada», respondió él bajando la mirada, «pero lo sentí. Esa noche el fuego ardía más bajo de lo usual». Aileen preparó una sopa de raíz y carne seca. Callum apenas la probó.
Mantenía la espalda tensa, los ojos fijos en la ventana, como si esperara ver algo entre los árboles. «¿Callum?» Él no respondió. Ella se acercó y le tocó el hombro. Él reaccionó con un sobresalto violento, como si despertara de una pesadilla. «Lo siento», dijo él con la voz quebrada. «No tienes que disculparte, pero habla conmigo». Callum cerró los ojos. «Anoche soñé con la marca, la herradura rota. Era el hombre que quemó el carruaje de mis padres, el que me dejó solo en el bosque, y ahora está aquí. Lo siento en el aire». Aileen palideció. «¿Estás seguro?» «No puedo olvidarlo. Su olor, su voz, su sombra, y sé que viene». Ella se sentó a su lado. «Entonces no huiremos». «¿Qué? Esta vez no. Pasaste años escondiéndote, callando, sobreviviendo. No más. Si ese hombre viene a terminar lo que empezó, nos encontrará de pie». Callum la miró con algo más que amor. Era fe, era destino, y por primera vez en días la besó sin miedo. Al amanecer siguiente, Callum selló las ventanas externas, reforzó las cerraduras. Aileen ordenó a los sirvientes que tomaran descanso por unos días. Les pagó por adelantado y les pidió que no hicieran preguntas. «¿Qué les dijiste?», preguntó él. «Que necesitamos unos días solos». Nadie hizo más preguntas. Callum sonrió. Le gustaba cómo ella mentía, con verdad en los ojos y firmeza en la voz. En la biblioteca encendieron velas mientras la lluvia oscurecía la mañana. Ella leía en voz alta pasajes de su madre, fragmentos de cartas antiguas. Callum la escuchaba mientras afilaba una vieja daga, no con intención de usarla, sino para no olvidar. «¿Cómo sobreviviste tanto tiempo sin hablar?», preguntó ella bajando el libro. «Escuchando, viendo, sintiendo. En el bosque las palabras no salvan, solo el instinto. ¿Y ahora? Ahora tengo algo que salvar y quiero que me escuches tú». Ella lo miró. «Dime». Callum respiró hondo. «Te amo, no por lo que hiciste por mí, sino por lo que despertaste. Porque cuando me miras, no soy un animal, no soy un huérfano, soy un hombre, soy tuyo». Los ojos de Aileen se humedecieron. «¿Y tú, mío?». Pero el silencio no duraría. Esa misma noche, mientras dormían en el sofá junto al fuego, alguien tocó la puerta 3 veces. No eran golpes apresurados, eran secos, medidos, inquietantes. Callum se incorporó. «¿Esperas a alguien?», susurró. Aileen negó con la cabeza. Tomó la daga. Se acercó despacio. Abrió la puerta. Nada. Solo la oscuridad. Pero en el umbral, bajo la lluvia, había una caja de madera, pequeña. La abrió con cuidado. Dentro, envuelto en trapo rojo, un trozo de metal oxidado, una herradura rota. Callum cayó de rodillas. El pasado no solo lo había alcanzado, lo estaba retando. El sonido del metal oxidado contra la madera aún resonaba en la mente de Callum cuando la mañana llegó, gris y sin pájaros. La herradura rota descansaba ahora sobre la chimenea, una sombra entre llamas. Aileen la observaba como si pudiera leer un presagio en su forma. Callum, en cambio, no la miraba más. Había algo en sus ojos que Aileen no había visto desde el día del mercado. El lobo. «¿Quién es él, Callum?», preguntó ella al fin. «No tengo nombre para él. Solo recuerdo su silueta en la noche y su risa cuando el fuego devoró el carruaje. Era un hombre de rostro largo, cabello oscuro y voz suave, como veneno caliente. ¿Por qué haría eso? Porque no todos los cazadores matan por necesidad. Algunos lo hacen por placer. Y cuando encontraron mi cuerpo entre los restos, pensaron que yo también había muerto. Pero no. La muerte me rechazó y el bosque me adoptó». Aileen se acercó y tomó su mano. «No estás solo, y no vas a enfrentar esto solo». Callum apretó los labios. «No quiero que te lastime. Entonces no me dejes fuera».
Esa tarde, Callum salió al pueblo. Vestía un abrigo largo, botas de guerra y una mirada que nadie osó cruzar. Caminó por el mercado con pasos firmes hasta encontrar al anciano herrero, un hombre de pocas palabras y muchos secretos. «Necesito hierro y fuego», dijo Callum. El herrero asintió. No preguntó por qué. Horas más tarde, Callum regresó a la finca con una lanza corta, 2 cuchillos ocultos y una pequeña cruz de hierro que colgaba de su cuello, no por fe, sino por memoria. Al caer la noche, a lo lejos, una fogata se encendió en los límites del bosque. No era normal. Nadie acampaba tan cerca de la propiedad McCraith sin permiso. Callum la vio desde la ventana. Eileen se acercó. «¿Lo sientes?» Él asintió. «Viene por mí, pero vendrá a través de ti». Eileen tragó saliva. «Entonces, que me encuentre preparada». Se dirigió al armario y sacó un antiguo vestido de montar de su madre, ajustado al cuerpo y hecho de tela gruesa. Ató su cabello y se calzó botas firmes. Callum la observó con una mezcla de terror y orgullo. «No tienes que hacerlo. Tampoco tú, y aquí estamos». A medianoche escucharon el crujido. Ramas partidas, pasos pesados, el sonido de caballos sin herraduras. Callum apagó todas las luces excepto una vela. Tomó su lanza. Eileen, un cuchillo escondido bajo la manga. La puerta principal estaba cerrada con barras de hierro. Pero el enemigo no tocó. Entró por detrás. Un vidrio estalló en la cocina. Callum corrió hacia allá, empujando la mesa, y entonces lo vio. El hombre no había cambiado mucho. Su rostro largo, sus ojos vacíos. Llevaba una capa de cuero, guantes negros y una sonrisa que Callum recordaba en sus pesadillas. «Te ves más humano», dijo el hombre con voz suave. «Tú sigues siendo podredumbre», respondió Callum. «Ella te domesticó, ¿no es cierto? ¿Qué pensará cuando vea lo que realmente eres?» Callum apretó la lanza. «Ella me vio cuando ni yo podía verme. Entonces será más placentero romperla frente a ti». Avanzó un paso, pero Eileen apareció detrás de Callum con el cuchillo en mano. «Si das un paso más, lo entierro en tu garganta», dijo sin titubear. El hombre soltó una risa breve. «¿Así que también habla?» «Y también mata», susurró ella. Hubo un silencio espeso, y entonces el hombre sacó una bengala roja de su capa y la encendió. Desde el bosque surgieron 3 figuras más, mercenarios, armados, rodeando la finca. Callum supo que no podría protegerla sin liberar o que había trancado dentro de sí el lobo. «¡Corre!», le dijo a Eileen. «No, te lo ruego», pero ella negó. «Si mueres, muero contigo». El primer mercenario entró por la cocina y Callum rugió. No gritó, rugió, como animal herido, como bestia protectora. Saltó sobre el intruso con una violencia que heló el aire. En segundos, sangre en las paredes. Eileen, con las manos temblorosas, cerró la puerta del comedor y esperó, porque sabía que, si Callum sobrevivía, no volvería igual. El silencio que siguió al rugido no era humano. Era el silencio de los bosques antiguos, el que se siente cuando la presa cae y el depredador aún respira con la sangre caliente entre los dientes. Eileen permanecía detrás de la puerta del comedor temblando, con los dedos cerrados sobre el cuchillo. Escuchaba los golpes secos, los gritos apagados, el crujido de muebles rompiéndose, y luego nada, nada, hasta que una figura cruzó el umbral. Era Callum, pero no era Callum. Sus ojos brillaban de una forma que ella no había visto antes, no del todo. Su pecho subía y bajaba como el de un animal acorralado. Tenía sangre en las manos, en el cuello, en la camisa rota. Eileen dio un paso hacia él. «Callum». Él retrocedió un paso, luego otro, como si su sola presencia pudiera mancharla. «No me mires», murmuró con la voz rota.
No así. Te estoy mirando como siempre lo hice. Maté, sin piedad, sin pensar. Solo sentí, como antes. Y lo hiciste para salvarme. Él cayó de rodillas. No soy un hombre. Soy lo que criaron los árboles. Soy lo que dejaron los cuervos. Aileen se arrodilló frente a él e tocó suavemente su rostro con las dos manos. Entonces, el bosque también sabe amar, porque yo te amo, así como eres, no por lo que escondes, sino por lo que revelas cuando dejas de temer. Callum cerró los ojos. Una lágrima solitaria cayó sobre su mejilla, y por primera vez en toda su vida no sentía culpa por estar vivo. Horas después, el viento comenzó a aullar. La policía del pueblo llegó a la finca tras rumores de ruidos de animales y luces rojas en la noche. Encontraron 3 cuerpos inconscientes en el bosque, uno herido de gravedad, otro atado a un tronco y el tercero sin rostro reconocible. Callum y Aileen se mantuvieron en silencio, no porque quisieran ocultar la verdad, sino porque sabían que nadie creería que un hombre sin apellido ni voz había defendido la finca con las manos desnudas. Durante los días siguientes, Callum no hablaba mucho. Pasaba horas en el jardín, afilando herramientas, reparando cercas, observando los árboles. Aileen respetaba su silencio, pero lo acompañaba. Le dejaba pan caliente cada mañana, té de menta por la tarde y leía en voz alta al atardecer. Hasta que un día, él se sentó a su lado y habló. «Recuerdo un nombre. ¿Tuyo?» «De mi madre». Aileen lo miró con los ojos entreabiertos. «¿Cuál era?» Callum cerró los ojos, como si su voz saliera desde una raíz enterrada. «Moira. Tenía el cabello como el tuyo, pero más oscuro. Me cantaba una canción sobre una estrella que siempre regresaba, aunque el cielo la olvidara». Aileen sonrió con ternura. «Entonces no fuiste solo un niño del bosque, fuiste amado». «Sí, por ella, y ahora por ti». Ella lo besó con la delicadeza de una plegaria. «Y siempre lo serás». Esa noche, Aileen encendió una hoguera en el jardín. Colocó la herradura rota entre las llamas. Callum la observó sin palabras. «No quiero que sigas viendo esto como tu marca», dijo ella. «No eres una bestia marcada, eres un hombre que sobrevivió y merece algo más». Callum se arrodilló frente al fuego. «Y si el fuego no la consume, entonces será nuestro símbolo, no de lo que perdiste, sino de lo que venciste». El hierro tardó en oscurecer, pero al final cedió. Las llamas lo tragaron, y con él todo el peso del pasado. Callum la miró. «Quiero contarte quién soy realmente». Aileen le tomó la mano. «Estoy lista», y él por fin pronunció su nombre completo. Uno que nadie había escuchado en más de una década, uno que algún día el mundo volvería a respetar. «Me llamo Callum Fraser MacLeod», dijo con voz firme sin apartar los ojos de ella. Aileen sintió cómo el mundo se detenía. Ese nombre, ese apellido, MacLeod. De los MacLeod de Roysmore, Callum asintió una sola vez, pero fue suficiente. «Mi padre era Angus Fraser MacLeod, mi madre Moira Lennox, yo era su único hijo. Tenía 11 años cuando el carruaje cayó por la garganta del Paso de las Nieves. Ellos murieron. Yo sobreviví». Aileen se sentó con lentitud, como si las palabras de Callum pesaran toneladas. Durante años se creyó que los MacLeod habían desaparecido en la tormenta. Algunos decían que el niño fue raptado por bandidos. Otros que había muerto junto a sus padres y nunca encontraron el cuerpo. «Yo no morí», susurró Callum. «El bosque me tragó, me escondí, me olvidé del idioma, del tiempo, me convertí en otra cosa, hasta que te vi». Aileen decidió escribir una carta, no con el sello de su apellido, sino con las propias palabras de Callum. Un mensaje breve, escrito a mano, dirigido a Inverness. «Callum Fraser MacLeod sigue vivo». El mensajero partió a caballo esa misma noche.
4 días después, una elegante diligencia se detuvo frente a la finca. De ella descendió un hombre de barba blanca y túnica azul. Era Lord Alistair Dornoch, el administrador que había heredado las tierras de los MacLeod tras su supuesta extinción. Cuando vio a Callum, frunció el ceño. Nos han llegado rumores de que usted asegura ser el heredero de Royce Moore. No los aseguro, lo soy. Usted desapareció. No hay castillo ni registro, solo ruinas y recuerdos. Callum no se inmutó. Sobreviví mientras otros se repartían lo que no les pertenecía. ¿Y ahora qué quiere? ¿Venganza? No, solo mi nombre y el derecho a no esconderme más. Alistair giró la cabeza hacia Ailyn. ¿Y usted lo apoya? Con cada latido, respondió ella firme como la piedra. Lord Dornoch murmuró algo entre dientes. Se dio media vuelta y subió a la carreta sin despedirse. Pero ya era tarde. Durante los días siguientes, el nombre MacLeod comenzó a resurgir entre susurros. Algunos se reían, otros se santiguaban. Pero los ancianos del norte sabían que el linaje había sido fuerte, justo, y que si un MacLeod había sobrevivido al bosque, merecía respeto. Callum, mientras tanto, no buscó poder ni títulos. Pasaba las mañanas reparando el tejado, las tardes plantando lavandas junto al muro y las noches leyendo en voz baja junto a Ailyn. Una tarde, mientras cavaba con sus propias manos la tierra dura del jardín, ella se acercó por detrás, cubriéndolo con su chal. «¿Qué haces?», preguntó con dulzura. «Planto raíces», respondió él sin voltear. «Para que esta tierra nos reconozca, para que no vuelva a perderme nunca más». Ella lo abrazó por la espalda, apoyando la frente en su nuca. «Y también frutos», susurró al oído. Él giró lentamente, la miró con el alma desnuda. «¿Frutos?». Ella asintió, llevando su mano al vientre. El silencio fue absoluto, y entonces Callum, el niño del bosque, el hombre sin voz, sonrió como nunca antes lo había hecho, y esa sonrisa lo convirtió, al fin, en el hombre que siempre había estado destinado a ser. La noche cayó como un velo suave sobre las colinas. Una bruma plateada cubría la tierra, y desde el ventanal de la habitación, Ailyn podía ver las antorchas encendidas a lo lejos, marcando el camino hacia los campos donde habían plantado los primeros brotes de lavanda. El aire olía a tierra húmeda y fuego bajo. Callum entró en la habitación sin hacer ruido, con una camisa de lino abierta en el pecho y el cabello aún mojado de la fuente donde solía bañarse. Sus ojos estaban fijos en ella, como si cada mirada fuera un reencuentro. «¿Sabes qué soñé anoche?», dijo Ailyn sin apartar la vista de la ventana. «Dímelo, que tú eras un río y yo era tierra seca, y cuando me tocaste, todo en mí volvió a florecer». Callum se acercó despacio, deteniéndose frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. «No fue un sueño», susurró él. «Yo también florecí contigo». Ella levantó la mano y acarició su rostro, rozando la cicatriz que él tanto había escondido. «¿Te duele aún?». «Solo cuando me alejo de ti». Entonces ella lo besó. No fue un beso ansioso ni desesperado. Fue un beso que reconocía, que recordaba, que prometía. Un beso que unía lo que la vida había separado durante años. Callum la sostuvo por la cintura y la levantó suavemente, llevándola hacia la cama de madera oscura, cubierta por mantas de lana tejidas a mano. El fuego chispeaba en la chimenea, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Se desnudaron sin prisa, como quien descubre un mapa antiguo, y se tocaron como si leyeran una historia en la piel del otro. Ailyn besó cada cicatriz como si fueran palabras sagradas. Callum la miró con un asombro reverente,
como si no pudiera creer que el amor tuviera forma humana. Sus cuerpos se fundieron bajo el cobijo del silencio, acompañados solo por el viento suave que rozaba los cristales. Era una unión sin palabras, pero llena de sentido, como si sus almas, separadas desde el origen del tiempo, finalmente hubieran encontrado su hogar. Horas después, aún entrelazados, Callum acariciaba el cabello de Aileen mientras ella descansaba sobre su pecho. Él miraba el techo con expresión serena, como si la guerra interna que había cargado durante años se hubiera extinguido en ese instante. «Te vi antes de conocerte», dijo él de pronto. «¿En sueños? En lo más profundo del bosque. En mis noches de frío, en mi hambre, en mis batallas con lobos y espinas. Siempre había una imagen, una mujer con el corazón ardiendo, con ojos que no me temían. Eras tú». Aileen cerró los ojos, sonriendo, y yo soñaba con un hombre cubierto de barro, con ojos salvajes, que me miraban como si todo lo demás dejara de existir. Y siempre me despertaba con el corazón latiendo fuerte. Entonces no nos encontramos por casualidad. No, nos recordamos. A la mañana siguiente, los cuervos no graznaron. El aire estaba quieto. Todo parecía contener la respiración. Callum y Aileen caminaron hacia la colina, donde solía estar la antigua casa de piedra de los MacLeod. Solo quedaban cimientos, pero en el centro, donde la luna solía iluminar más fuerte, comenzaron a colocar la primera piedra de su nuevo hogar. «No será un castillo», dijo él. «Será un refugio», respondió ella. «Y eso es más que suficiente». Y así, entre la bruma escocesa y los murmullos de los que aún dudaban, nació una historia que no se escribió en libros, sino en la piel, en los sueños y en la tierra misma. Una historia que no terminó con un beso, sino que comenzó con uno. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete ahora mismo. Algunas miradas no se explican, algunos encuentros no son casualidad, y algunos amores simplemente estaban escritos. Suscríbete y recuerda esta palabra: destino.